Hoy tengo el privilegio de poderos hablar de algo que creo que en estos últimos meses y años ha estado en boca de todos, pues porque todo el mundo, como ya he dicho, conoce a alguien que está en esta situación de déficit o de falta de vitamina D, y es algo que es muy importante para nuestra salud. Ahora la vamos a introducir, vamos a ver cuáles son las funciones de esta vitamina D y sobre todo qué pasa si hay un déficit. Y además vamos a introducir el tratamiento que tiene Cincino para poderos ayudar en este aspecto del CinoShine. Y aparte otra forma más concreta y correcta de medir los niveles, que será con nuestro CinoShine Test. Así que lo primero que quería decir es que esta presentación está puesta con razón en este mes porque justamente coincide, el pasado día 2 de noviembre fue el día Mundial de la Vitamina D, y no es casualidad que sea en noviembre. Y esto es porque la vitamina D tiene un ciclo estacionario en el que, pues, como depende de la incidencia del sol en nuestra piel, pues con menor exposición al sol, pues nuestros niveles decrecen. Si os fijáis abajo, hay un gráfico que así hace como la M de McDonald's. Pues ahora mismo estamos en el pico de la montaña más alta, que es justo después de verano, y a partir de aquí empieza a decaer hasta los niveles más bajos. Después empezará a remontar durante la primavera hasta volver a alcanzar ese tope en verano. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que organizaciones como la Sociedad de la Vitamina D, el Consejo de la Vitamina D y Grassroots Health, que son organismos sin ánimo de lucro, instauraron este Día Mundial de la Vitamina D, sobre todo para concienciar sobre la expansión de este déficit, de esta falta de vitamina D que estamos viendo de cada vez más, y sobre todo de todos los problemas derivados que hay de esa falta de vitamina D. Y como os he dicho, o sea, entramos en el mes de otoño, un mes en el que empiezan a caer las horas de sol, y dentro de lo que sabemos es que necesitaríamos prácticamente para igualar nuestros niveles de vitamina D con la exposición al sol que tenemos en verano hasta 2 horas más. Y esto aparte es difícil porque empieza a entrar el otoño, empieza a entrar el frío, y hay otro de los factores clave, que es que, oye, empezamos a usar prendas de abrigo, nuestro cuerpo está mucho más cubierto, entonces el sol no puede incidir. Pero es que además, por ese frío, frecuentamos más lugares de interior que de exterior. Entonces, ahí ya, pues bueno, estamos reduciendo nuestra exposición de forma directa. Y aparte de eso, es verdad que donde más tiempo utilizamos fotoprotección, es decir, esas cremas contra los rayos UVA que ponemos para salir a la playa y tomar el sol, se da mucho en los meses de verano. Pero es verdad que tanto, sobre todo las mujeres que lo hacen más asiduamente, muchos de sus cosméticos incluyen un factor de fotoprotección, y es verdad que es vital, es decir, necesitamos tener nuestra salud de la piel con esa protección, pero al fin y al cabo es una barrera que impide que entren de forma directa, pues, esos rayos de luz. Entonces, es por todas estas razones que a partir de aquí nuestros niveles de vitamina D tenemos que empezar a controlarlos más que hasta ahora, que estábamos en verano. Y vamos a hablar un poco de las estadísticas, de lo que ya ha introducido Juanfran, hablándonos de que de cada vez estamos viendo que más personas tienen los niveles de vitamina D bajos. Y es que 1/3 del planeta a día de hoy tiene insuficientes niveles de vitamina D. Y de hecho, esto pues, puede sonar normal en personas que a lo mejor tengan alguna patología o que estén inmunodeprimidos, porque es verdad que la vitamina D funciona o está implicada en ese proceso inmunológico de nuestro cuerpo. Entonces, que tengan vitamina D baja personas que están enfermas, pues nos suena lógico. Pero es que del 37 al 50% de la población sana también está falto de esta vitamina. Pero es que otra de las cosas que también tenemos que controlar son factores demográficos, y estamos viendo que además las mujeres suelen tener más, con más frecuencia los niveles bajos de vitamina D. Y eso también es porque está implicado mucho en esa salud femenina, en el proceso de lactancia, en el embarazo. Eso lo vamos a ver también ahora, justo a continuación. Pero si veis arriba en el gráfico, veréis que todas las barras negras suelen estar casi siempre por encima de esas barras grises que representan a los hombres. Y además vemos también una de las cosas que quiero introducir, porque ese gráfico es de aquí de España, donde vemos que el 84, es decir, los dos picos más altos de falta de vitamina D, es decir, los jóvenes de entre 26 años, donde vemos que el 84% de esa población tiene bajos niveles de vitamina D. Y después, por otro lado, es algo que nos suena un poco más lógico, que son esas personas de edad avanzada, además mayores de 64 años, que ahí empiezan a decaer seriamente los niveles de vitamina D.
Y como ya ha dicho Juanfran, o sea, estamos en el país con más horas de sol de toda Europa y aún así nuestros niveles, nuestras tasas de vitamina D son comparables a los niveles de Centro Europa y de países escandinavos, donde la incidencia de horas de sol son bajísimas, pero hay más conciencia de que cuando hay sol hay que aprovecharlo. Y eso implica que el 50% de la población de España está en un déficit, es decir, prácticamente ese 1 de cada 3 en España es 1 de cada 2. Así que, ¿qué importancia o qué repercusión tiene esto en términos de salud, que haya esa falta de vitamina D? Pues tenemos que tener en cuenta que el 3% del genoma humano está regulado directa o indirectamente por nuestros niveles de vitamina D. Así que es algo que tenemos que tener todos muy en cuenta si queremos estar bien protegidos. Pero por otro lado, si no hay esos correctos niveles de vitamina D, es un riesgo de padecer enfermedades de corazón e incluso cáncer. Así que vamos a ver un poco cuáles son las funciones de esta vitamina D, que como ya sabéis todos, o si no ya os lo digo, esa vitamina del sol realmente es una hormona, pero nosotros tenemos que absorberla directamente del sol y transcribir las fuentes de vitamina D2 o D3, convertirlas en esa vitamina D, en esa hormona. Eso hablaremos ahora a continuación, pero vamos a ver qué importancia tiene para nuestra salud diaria. Pues es un factor regulador de la absorción del calcio, es decir, nuestra salud ósea y dental depende directamente de estos niveles. Y hay un dato curioso que vi de un estudio reciente que se ha visto que el 50% de las mujeres mayores de 50 años padecerán una fractura producida por la osteoporosis. Y de hecho, dentro de esta osteoporosis, lo que se ve es que hay un índice de mortalidad en el que del 14 al 36% de estas personas que sufran una fractura de cadera, pues tienen esa tendencia a incluso poder fallecer. Entonces, ojo con la salud dental y ósea, que no es moco de pavo. Y por otro lado, como os he dicho, es un factor de transcripción genómica. Es decir, interviene en el proceso de diferenciación y proliferación celular, controla la presión arterial, la glucemia e incluso forma parte de nuestro sistema defensivo, de ese sistema inmunológico. Y también lo hemos introducido y lo hemos comentado, que es algo, vamos, importantísimo para todo lo que es la salud femenina. Es decir, está implicado en los procesos de fertilidad, del embarazo, de la lactancia, incluso en esa regulación hormonal en la época de la menopausia. Así que otro factor importante por el que tener en cuenta y hacer buenos y constantes análisis para ver cuáles son nuestros niveles y así adaptarnos a nuestro nivel óptimo. Y aparte, que este sería el punto que más me atañe a mí, porque soy psicólogo, la vitamina D y la salud mental van íntimamente ligados. De hecho, hay numerosos estudios que apuntan a que niveles bajos de vitamina D están relacionados con posibles episodios de estrés, de ansiedad, depresión, incluso con factores en los que interviene la memoria, es decir, demencias, Alzheimer. Entonces, vemos que por eso es tan importante que nuestros mayores tengan los niveles adecuados, porque ahí es cuando hay un proceso de neurodegeneración más acusado, pero aparte de ello, es en el momento en el que la salud ósea de esas personas es más importante. Entonces, sí o sí, a partir de los 60 años, hacer controles periódicos de nuestros niveles de vitamina D, pero no solo durante esa edad, sino que deberíamos hacerlo durante toda nuestra vida. Y de hecho, ahora lo que quiero introducir es un poquito cuáles son los niveles adecuados de vitamina D y cómo se suele medir. ¿Vale? Se suele medir de una forma que para mí, ahora os la voy a introducir con nuestro CynoShine Test, es una mala forma de medir, porque se basa en rangos poblacionales. En el común de la población mundial debería estar entre esos 30, de hecho ahora ha cambiado, está es decir, a partir de 20, o sea, han bajado porque ya la gente tiene los niveles tan bajos que han tenido que bajar la media y eso no debería condicionar nuestra salud. Entonces, nos dicen que niveles por debajo de 20 están con riesgo o con déficit de vitamina D y que a partir de 70, pues ya estamos, o sea, entre 30 y 70 sería el rango idóneo. ¿Y este test quién nos lo manda? Pues cuando hacemos nuestras analíticas generales con nuestro médico de cabecera y nos sale pues todo, nuestro hierro, vitaminas, colesterol, triglicéridos. Y ahí hay un apartado que sale vitamina D con un asterisco en plan, oye, tienes que controlar esto porque estás por debajo. Pero eso realmente no es la forma correcta de medir y ahora lo vamos a ver.
Pero ¿a quién se recomienda hacer test rutinarios o periódicos? Pues todas las personas que están en situación de riesgo, es decir, por ejemplo, que puedan tener una patología autoinmune o que estén inmunodeprimidos, personas que tengan patologías, por ejemplo, como la insuficiencia renal o hepática. Y además también es muy importante tener control de la vitamina D cuando se están administrando corticoides. Y, como no, algo que hemos escuchado cientos de miles de veces, la vitamina D y el cáncer están íntimamente relacionados, van de la mano. Entonces, cuando hay alguien que esté pues, en un tratamiento de cáncer, hay que controlar de forma periódica esos niveles, pero especialmente si son los cánceres de mama, porque como he dicho también está muy vinculado a la salud femenina. Ahora, a ver, ¿cómo vamos a medir esto de forma correcta? Pues con una prueba personalizada que se base en nosotros, no en unos rangos poblacionales, y que tenga en cuenta pues, tu edad, tu peso y la latitud, como aparece aquí, es la zona geográfica donde vivimos, porque no es lo mismo, por ejemplo, valiéndonos de ese límite inferior que condiciona la salud o los niveles de suficiencia o insuficiencia de vitamina D, que eran esos 20, pues no es lo mismo que tenga 20 una persona que vive en Helsinki que una persona que vive en Etiopía. Porque una persona que vive en Helsinki, con la poca incidencia de horas de sol que tienen, que tenga 20, a lo mejor está en su rango. Pero que una persona de Etiopía tenga 20, oye, corre al médico a chutarte todo lo que esté en tu mano para poder subir esos niveles. Entonces, vamos a hacer una prueba que sea personalizada, que tenga en cuenta todos esos rangos personales y demográficos. Y aparte, este test lo vamos a hacer con un test de sangre seca, es mucho más completa que ese test que nos hace el médico de cabecera, extrayendo esa muestra de sangre que es líquida, que contiene plasma y es mucho menos consistente porque solo nos da información de prácticamente las últimas 72 horas. En cambio, un test de sangre seca nos puede informar de nuestra salud en un rango de unos 120 días atrás, es decir, un ciclo, en el último ciclo celular. Y aparte de eso, la prueba es totalmente anónima. Es un test rápido y fácil, todo el mundo lo puede hacer, es un autotest exactamente igual que funcionamos con el de ácidos grasos y además aquí lo que estamos controlando son los niveles de calcio y iodo, ¿vale? ¿Quién lo hace este test? No lo hacemos nosotros ni la empresa, es decir, nosotros subcontratamos a uno de los mejores laboratorios que hay a nivel mundial, que es el Vitas Analytical Service. Es un laboratorio que utilizan universidades como Harvard, Oxford o Cambridge para realizar sus estudios. Entonces, nunca van a poner en juego su reputación ni toda su trayectoria por falsear una serie de datos. Es decir, tenemos la suerte de contar con una plataforma externa de máximo rigor científico que nos pueda aportar una prueba veraz de cómo son nuestros niveles. Pero aparte de eso, cuando nos dan los datos, que eso es muchas veces el fallo que nos pasa con la analítica que nos manda nuestro médico de cabecera es que, vale, ¿y esto cómo lo interpreto? Ah, vale, sí, ya sé, si tiene un asterisco es que estoy bajo, o me he pasado del rango. Ya, pero es que a lo mejor depende de una serie de cosas que si está bajo, si no tenemos en cuenta que esto está alto, esto está, pues nos cuesta interpretarlo. Tenemos que ir siempre a ese médico que nos diga, vale, pues esto sería así, no pasa nada, o oye, pues deberíamos empezar un tratamiento. Aquí te va a dar la información detallada de forma muy fácil, cómo se ha calculado ese valor, de dónde se saca y qué consejos te pueden dar para mejorar ese aspecto. Eso lo vamos a tocar en el último punto. Pero es que además te permite traquear los resultados. Es decir, que si tú te has hecho varias analíticas con nosotros, con este test, puedes comparar la primera con la siguiente y ver un poco cuál ha sido tu evolución y cómo estás mejorando en este aspecto. Y por otro lado, nos va a dar indicaciones no solo de, oye, consume nuestro tratamiento y es la única forma de mejorar esta situación. No. Nosotros somos una empresa que tiene una cultura de salud. O sea, que vamos a indicar en esas necesidades nutricionales, vamos a indicar pues, todo lo que son las necesidades nutricionales, es decir, qué alimentos deberíamos empezar a incorporar en nuestra dieta y cuáles deberíamos prescindir. Y por otro lado, también indicaciones sobre actividad física. Es decir, la prueba realmente se podría resumir en un cuarto de hoja y nos aportan casi 4 o 5 hojas en la que se describe todo esto, de dónde se han sacado los datos, cómo se interpretan y qué consejos nos pueden dar. Así que es una prueba muy, muy completa. Y ahora, a ver, vamos a ver cuáles son. Si no lo hiciéramos, es decir, ahora que hemos introducido esos alimentos ricos en vitamina D, vamos a ver cuáles son, ¿vale? Pero lo primero que quiero introducir es que lo que se ha visto, lo que se ha demostrado es que la situación actual de la alimentación que llevamos no nos permite
pues tener esos niveles controlados, es decir, que es difícil mantener la ingesta recomendada exclusivamente con dieta, es decir, que los niveles de vitamina D que necesitaría nuestro organismo cubrirlos única y exclusivamente con la vitamina D es muy complicado. Por eso a día de hoy hay tanta gente con ese déficit. Luego, aparte, vemos que la proporción de vitamina D en los alimentos puede variar muchísimo, es decir, depende de tanto factores estacionales, es decir, de la maduración del alimento, es decir, consumir productos que sean de temporada para que tengan el valor nutricional correcto, pero por otro lado, propios del alimento, de la procedencia, de un montón de factores. Entonces, por eso nos escapa un poco más el poder tenerlo controlado, porque aquí a la derecha, donde veis esa tablita, pues bueno, esos son más o menos una estadística, es un promedio de todos esos productos, de más o menos la cantidad de vitamina D que aportan, pero es verdad que puede haber muchísima variación interna dentro de cada uno de ellos. Pero aparte, lo que sabemos es que tanto era muy bueno para nuestro superproducto de omega 3, el consumo de pescado graso, es decir, de ese pescado azul, a poder ser de pequeño tamaño, aunque aquí nos apunta que para vitamina D necesitaríamos sí que un poco de un pescado de mayor tamaño, que es como es el salmón. En cambio, para los ácidos grasos deberíamos consumir caballas, arenques, anchoas, porque sí que tienen una muy buena proporción de omega 3 y tienen menos cantidad de metales pesados. Entonces, eso es otro de los motivos por los cuales la complementación nutricional en este aspecto de la vitamina D, sabiendo que la mayor fuente es el salmón y sí que puede tener elevadas cantidades de mercurio, de plomo, etcétera, pues bueno, a lo mejor no hay mal que por bien no venga, y poder complementarte la dieta con un producto natural como es el nuestro, pues puede ser una gran solución. Pero, como os he dicho, hay varias fuentes de vitamina D. Como tenemos que transcribir la vitamina D2 o D3 y convertirla en D, hemos hablado hasta ahora, todos los alimentos y de estos que veis aquí son fuentes de vitamina D, que se proviene pues, de la síntesis de la piel y de esas fuentes animales. Pero la vitamina D única y exclusivamente deriva de suplementos y alimentos irradiados. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer gracias a nuestro ThinoShine, ¿vale? Vamos a hablar de la composición, de un poquito de qué ventajas nos aporta, y también comentaremos un poco lo que son algunos de los testimonios que hemos podido tener gracias a este superproducto que tenemos en nuestra gama. Pero lo primero que quiero mencionar, que para mí es una de las partes más importantes, es el control que hay de este producto. Es decir, la calidad que tiene nos la aporta esos sellos en los que se indica que no hay dióxido de titanio, que es algo muy presente en otros complementos. Por eso también lo de la vitamina D2, que son alimentos irradiados, aquí no tienen dióxido de titanio. El producto tiene el sello All Natural, que eso implica que no tiene ni un solo aditivo químico y que los ingredientes que se han utilizado no han sufrido ningún proceso de transmutación genética, es decir, no se ha mejorado ninguna de sus características para potenciar alguna de esas ventajas que nos podría aportar. Y si a eso le sumas que el producto es vegano y que no tiene ni soja ni gluten, estamos hablando de una de las mejores formas naturales de complementar nuestros niveles de vitamina D. Ahora bien, vamos a ver qué nos aporta un tratamiento como este. Pues los principales beneficios ya los hemos mencionado antes cuando hablábamos de las funciones, pero en concreto la EFSA, que es la mayor autoridad europea de seguridad alimentaria, nos ha reprobado todas estas afirmaciones que veis aquí, es decir, que nos dice que nuestro tratamiento de vitamina D3 con magnesio, que ahora hablaremos también de la composición, contribuye a la función normal del sistema inmunitario, es decir, fortalece nuestro sistema inmune, disminuye cansancio y fatiga, mantiene la función normal de los músculos. No lo hemos dicho antes cuando hemos hablado de la salud ósea, pero la salud muscular y articular también depende también de los niveles de vitamina D, y la EFSA nos ha reprobado que mantiene esa función normal de los músculos. Aparte, contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales. Y no solo de los huesos, también lo hemos dicho, que de los dientes. Entonces, otra de las ventajas que podría tener para todos esos profesionales de la salud dedicados a la odontología, a la medicina en general, que podamos reforzar esa salud dental. Aparte de eso, facilita el proceso de división celular. Esto también está muy relacionado con el primero de los apuntes, es decir, favorece la función normal del sistema inmunitario. Y aparte, como os he dicho, la parte que más me atañe a mí como psicólogo, garantiza la función psicológica normal. Es decir, al final aquí lo que favorece es los procesos de conexión sináptica. Entonces, y
previene esa neurodegeneración. Aparte de eso, pues sostiene los niveles normales de calcio en sangre, es decir, ya sabemos que hemos introducido por eso de la salud ósea, que está implicado en eso, en la absorción del calcio. Entonces, oye, otra de las aprobaciones de la EFSA. Y ya por último, que no solo contribuye a esos niveles de calcio en sangre, sino que contribuye a la absorción y a la utilización normal del calcio y del fósforo. Es otro de los super ingredientes que debemos tener controlados en nuestra dieta. Así que esos son grandes beneficios que nos puede aportar el tratamiento. Y vamos a hablar de la composición, que para mí esto es uno de los puntos clave de nuestro producto, porque muchos de los profesionales, nutricionistas, médicos en general, llegan a nuestro producto, ven la ficha técnica y dicen, ¡guau! 12,5 de vitamina D. Es que si recomiendo esto, le tengo que mandar 12 o 15 pastillas para que esta persona tenga los niveles. Error. O sea, nos hemos acostumbrado a que la salud de las personas dependa de una cantidad de ese ingrediente que le queramos introducir en la dieta, pero no es en lo que metemos en el cuerpo, sino lo que realmente el cuerpo absorbe. Así que aunque aquí veamos 12,5, nosotros tenemos una gran ventaja, que hemos conseguido garantizar que prácticamente todo, por no decir todo, esos niveles de vitamina D, esa cantidad de vitamina D que estamos introduciendo, llega a la célula y se absorbe. ¿Por qué? Porque muchos de los complementos que se trabajan de vitamina D se complementan con vitamina K. Y ese es otro de los factores de transcripción que ayuda a facilitar el proceso de vitamina D3 y convertirlo en vitamina D. Pero la vitamina K no es tan potente como en sí lo es el magnesio, pero es que además, al poder trabajarlo con magnesio y no con vitamina K, podemos introducir este tratamiento en esas personas que tanto lo necesitan, las mujeres en época de embarazo, lactancia, incluso antes por el tema de la fertilidad y en esa salud de menopausia. Cuando una mujer está en ese proceso, no pueden tener niveles de vitamina K. Y además tampoco lo podrían consumir personas que estén con algún tratamiento anticoagulante. Gracias a esta combinación, todas ese grupo de personas que olvidábamos con la complementación existente hasta el día de hoy de vitamina D, podemos introducirle este producto. Y lo que hemos conseguido es que, gracias a esos ingredientes, que no me voy a poner a leer porque seguramente erraré a la hora de explicarlos, pero vamos a ver que es una mezcla de magnesio natural que proviene del agua del mar y por otro lado tiene esa vitamina D3, que es el colcalciferol, ¿vale? Y todo eso lo que hace es potenciar para que esa transcripción de vitamina D3 a vitamina D se dé de forma idónea, ¿vale? Y ahora hablamos un poquito de unas recomendaciones de cómo tendríamos que tomarlo, qué tendríamos que hacer con este tratamiento. Lo primero, almacenar en un lugar seco, es decir, que no le dé la luz de forma directa para poder mantener y proteger el producto, es decir, basta que tengamos el producto pues, en un cajón, en un armario, en una despensa, debajo de la cama, pero algo que no le dé directamente la luz del sol y, bueno, como todos los medicamentos, pues mantener fuera del alcance de los niños. Dosis. Estamos hablando de un tratamiento que, una vez pasado el proceso de lactancia, podría incluir todo tipo de persona. Especialmente los niños, yo no recomendaría, si no hay un déficit, tratarlo hasta a partir de los 11 años, pero sí que es verdad que ese grupo de personas le podríamos también complementar con este suplemento. Un comprimido para todo lo que son los menores de 11 años. Después, desde los 12 a la mayoría de edad, a los 18, podríamos trabajar con 1 a 3 comprimidos. ¿De qué dependerá eso? Pues un poco de si la persona tiene déficit o simplemente está por mantener o por potenciar ese aspecto de su salud, o también en función del peso. No es lo mismo un niño de 18 años que pese 60 kilos que uno que pese 23. Entonces, ahí vamos a variar. Y eso lo mismo para adultos. Es decir, la dosis de los adultos es la misma, varía de 1 a 4 dosis, es decir, podríamos aumentar hasta un comprimido más al día y variará en función de eso, de si hay déficit, de si la persona aparte, pues, cómo está de peso y también, que es otra de las cosas que iba a comentar, de si ya está tomando algún otro producto que esté complementado con vitamina D. De hecho, en Cincino, bueno, ahí aparece que no hay que superar la dosis recomendada. En Cincino no tenemos uno, sino que tenemos hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos con vitamina D. Entonces, oye, a ver si me voy a pasar, si consumo varios, ¿no? Los tratamientos de Cincino están pensados para que si una persona consumiera todos, absolutamente todos
los productos de Cincino jamás sobrepasará la dosis máxima permitida en ninguno de esos aspectos. Entonces, es verdad que si hay una persona, un adulto, que por ejemplo está tomando, pues por ejemplo, el Balance Oil, el multivitamínico, es decir, el Extend y este producto de vitamina D, pues a lo mejor no necesitaría 4 comprimidos al día. Le valdría a lo mejor 2 o 3 o incluso 1, dependiendo de para qué está trabajando con ese producto. Pero como veis aquí, el Essent, es decir, nuestro producto omega 3, el Balance Oil convertido en comprimidos, tiene vitamina D, tiene el Balance Oil, tiene el Extend, es decir, el multivitamínico, tiene el Protect, tiene este producto del que estamos hablando ahora y también tiene nuestros batidos, ¿vale? Y ahora, para ya prácticamente ir finalizando un poquito toda la presentación de hoy, que hemos hablado de la importancia de la vitamina D y sobre todo de cómo medirla y de cómo podemos trabajar o complementar nuestros hábitos diarios con este producto que tenemos, quiero hablar de testimonios, porque uno de los principales para mí es que las personas que tienen un déficit rápidamente van a ver un cambio brutal. Y el cambio más importante que yo he visto en este aspecto ha sido mi abuela. O sea, mi abuela prácticamente creo que desde el Pleistoceno, es decir, desde la época de los dinosaurios, tiene déficit de vitamina D. Y ella lo ha probado todo. O sea, vitaminas, ha probado dietas, ha probado hidroferol. Es decir, le pinchaban vitamina D con más de 1000 unidades diarias. Y aún así no llegaba nunca. A lo mejor recuperaba un mes, estaba 3 bajo, después volvía. Pero eso era algo que quería cambiar y yo le dije, abuela, ¿por qué no pruebas esto? Mi abuela pasó de 27, que estaba ahí en la franja media, o sea, en la franja, el límite de déficit para empezar a entrar en la zona correcta, pasó en tan solo 4 meses, de 27 a 53. Mi abuela no había tenido 53 de vitamina D, creo que ni aunque yo le hubiera cambiado la analítica y lo hubiera tachado con Tipex y me hubiera inventado un número, era imposible. Pues lo que estamos viendo es que gracias a esa combinación de vitamina D con magnesio, la transcripción está siendo buenísima. Pero buenísima implica que personas con niveles bajos rápidamente van a notar un cambio. Y el siguiente punto, que sí que quiero comentar, porque incluso nos preparó Meritxell una charla súper potente de cómo Cincino nos puede ayudar en este proceso de COVID por el que hemos estado pasando en estos últimos años, para reforzar pues nuestro sistema inmunológico y además con otra cosa que de cada vez se está viendo más, que son los efectos colaterales de haber pasado un COVID, es decir, esa baja energía, esa sensación de agotamiento, ese cansancio, oye, nuestra vitamina D, nuestro sistema inmunológico tiene que ver mucho con estos niveles. Y en concreto he sacado este estudio que veis aquí, en el que se habla de la importancia que tiene la vitamina D en la tasa de mortalidad con el COVID. Es decir, los niveles más bajos a edades más avanzadas tiene prácticamente un nivel de mortalidad 100%. Pero conforme va bajando, es decir, aumentan los niveles de vitamina D, pues va bajando ese nivel de mortalidad, igual que con la cantidad de vitamina D. Es decir, con la edad más joven, pues también es más fácil evitar todo esto. Pero lo que es fundamental, y veis ahí que es una tendencia totalmente significativa, que si los niveles no son los correctos, el nivel de mortalidad aumenta muchísimo. Y ya para finalizar y después lo que me gustaría hacer es abrir el micro, porque aquí hay un montón de profesionales, está Meritxell, está María Salud, hay un montón de gente que aquí trabaja con este complemento desde hace muchísimo tiempo, lo ha introducido en diferentes tipos de personas y habrá tenido cientos de miles de testimonios de cómo puede mejorar esto. Así que yo os hablaré por último, donde sí que he visto grandes mejoras en personas que tienen osteoporosis, artritis, tanto para reducir el dolor como aparte, bueno, en una de las personas a las que se lo di a probar, lo que mejoró es estuvo durante un año consumiéndolo, de una densidometría que le habían hecho, a la siguiente había pasado de una zona de peligro a una zona perfecta, de nivel óptimo en esa densidometría. Entonces, podemos ayudar muchísimo en ese aspecto. Y ahora lo que sí que quiero hacer es, antes de hablar, ya por dar finalizado la charla, quiero